Debería haber prestado atención a las sutiles formas en que me menospreciaban. La madre de Carlos siempre tenía una manera de sonreír con los labios, mientras sus ojos permanecían fríos como el hielo de la Sierra de Guadarrama. Cada vez que nos reuníamos en su piso señorial del barrio Salamanca en Madrid, sentía su mirada evaluadora, como si estuviera calculando constantemente cuánto valía yo, y la respuesta siempre parecía ser no lo suficiente. Su hermana, Alejandra, apenas me dirigía la palabra a menos que fuera para preguntarme si mi ropa era prestada o de alguna tienda de segunda mano en Malasaña. ¿Ese bolso es vintage?, me preguntó una vez durante una comida familiar, pronunciando vintage como si fuera una enfermedad contagiosa. Me quedé paralizada, con la cuchara de gazpacho a medio camino entre el plato y mi boca, mientras todos en la mesa esperaban mi respuesta. «Es de mi madre», respondí simplemente, omitiendo que mi madre lo había comprado en un mercadillo de El Rastro hace 15 años. Aún así, me dije a mí misma que solo eran nervios, que con el tiempo se ablandarían. Me estaba casando con una familia adinerada, de esas que aparecen en las revistas del corazón y tienen apellidos compuestos que se remontan a tiempos de los reyes católicos. Sabía que tenían sus barreras, que para ellos yo era una intrusa en su mundo de exclusividad y tradición, pero pensé que el amor sería suficiente para derribarlas, que Carlos y yo seríamos la prueba viviente de que las diferencias sociales no importan cuando dos personas se quieren de verdad. Carlos no era como ellos, o eso creía yo. Me apretaba la mano por debajo de la mesa durante esas rígidas cenas familiares en restaurantes con estrellas Michelin, donde el maître conocía a su padre por el nombre. Me susurraba que me amaba cuando su padre hacía comentarios pasivo-agresivos sobre casarse dentro del círculo adecuado o la importancia de mantener ciertas tradiciones familiares. Me aferraba a esos pequeños momentos como si fueran salvavidas en un mar de desprecio, ignorando la duda persistente en mi pecho que seguía preguntando: ¿por qué nunca les planta cara? La primera vez que visité la finca familiar en Toledo, me sentí como una impostora. La casa, una construcción del siglo XVIII con más habitaciones de las que podía contar, estaba llena de retratos de antepasados con miradas severas que parecían seguirme por los pasillos. Durante el almuerzo, la tía Consuelo me preguntó por mi familia. Cuando mencioné que mi padre era profesor de instituto en Vallecas y mi madre enfermera, hubo un silencio incómodo que solo rompió el tintineo de las copas de cristal. «Qué interesante», dijo finalmente la madre de Carlos. «Siempre he pensado que la educación pública es un concepto noble». Su tono sugería exactamente lo contrario. Carlos cambió rápidamente de tema, hablando sobre nuestra reciente escapada a Formentera, pero el daño ya estaba hecho. Vi la mirada que intercambió con su madre, esa mirada de disculpa que me dolió más que cualquier insulto directo. Renuncié a mucho para estar con él. Dejé mi pequeño, pero acogedor apartamento en Lavapiés para mudarme al suyo en La Moraleja. Me tomé un descanso de mi prometedor trabajo en una editorial independiente, porque su familia pensaba que era un pasatiempo encantador, pero no un verdadero empleo. Toleré sus insultos velados y sus miradas condescendientes por el bien de nuestro futuro juntos. Pero incluso mientras elegía centros de mesa con la wedding planner que su madre había insistido en contratar y organizaba catas de vino en bodegas de La Rioja, que eran propiedad de amigos de la familia, una parte callada de mí seguía preguntándose: ¿por qué soy la única que lucha por nosotros? Recuerdo claramente la noche en que tuvimos nuestra primera gran discusión sobre su familia. Estábamos en la terraza de nuestro piso, con las luces de Madrid brillando a lo lejos como estrellas caídas. Le conté cómo me había sentido cuando su madre sugirió que quizás debería considerar teñirme el pelo de un color menos llamativo para las fotos de la boda. Mi pelo, castaño rojizo natural, era aparentemente demasiado bohemio para una novia de la familia Montero y Díaz de Alcántara. «Mi madre solo quiere lo mejor para la boda», dijo Carlos, evitando mirarme a los ojos. «Ya sabes cómo es con las apariencias. ¿Y qué hay de lo que yo quiero? Es mi boda también, Carlos. Es mi pelo. Es mi identidad». Él suspiró, pasándose una mano por su perfectamente peinado cabello negro. «Lucía, solo es pelo. ¿No podemos ceder en algunas cosas para mantener la paz?» ¿Ceder? ¿Es eso lo que he estado haciendo todo este tiempo? ¿Cediendo pedazos de mí misma hasta que no quede nada? La discusión terminó como tantas otras, con Carlos prometiéndome que hablaría con su madre,
que las cosas mejorarían después de la boda, que solo necesitábamos superar este periodo de ajuste. Me abrazó bajo las estrellas de Madrid y me dijo que nada importaba excepto nosotros dos. Y yo le creí, o me obligué a creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa para contemplarla. A veces me preguntaba qué veía en mí. No era por falsa modestia. Realmente me lo preguntaba. Yo era simplemente Lucía Fernández, hija de un profesor y una enfermera, graduada en Filología Hispánica por la Complutense, editora en una pequeña editorial que publicaba poesía y novelas experimentales. No tenía el pedigrí, ni los contactos, ni el refinamiento que su familia valoraba tanto. Nos habíamos conocido en la presentación de un libro en la Central de Callao. Él había venido con un amigo que conocía al autor. Yo estaba trabajando en el evento. Me derramó vino tinto en el vestido blanco que había comprado en rebajas y en lugar de enfadarme, me reí. Dijo que mi risa le había cambiado algo por dentro. Quizás eso era lo que veía en mí. Algo diferente. Algo que no encajaba en su mundo perfectamente ordenado. Y tal vez por eso su familia me veía como una amenaza. No porque pensaran que era una cazafortunas, aunque estoy segura de que esa idea cruzó sus mentes más de una vez, sino porque representaba algo que no podían controlar, algo fuera de sus círculos cuidadosamente cultivados. A medida que se acercaba la boda, las grietas se hacían más evidentes. Carlos pasaba más tiempo con su familia, ultimando detalles del enlace, y menos tiempo conmigo. Cuando estábamos juntos, parecía distante, preocupado. Me decía que era el estrés del trabajo en el bufete familiar, pero yo notaba cómo su teléfono vibraba constantemente con mensajes de su madre y su hermana. Aún así, seguía adelante. Elegí un vestido, aprobado por su madre, por supuesto, después de descartar mis 3 primeras opciones por ser demasiado modernas o poco favorecedoras para mi figura. Envié invitaciones a mis amigos, la mayoría de los cuales me miraban con una mezcla de preocupación y confusión cuando hablaba de la boda. ¿Estás segura de esto, Lucía?, me preguntó mi mejor amiga, Elena, mientras tomábamos café en nuestra cafetería favorita de Lavapiés. No pareces tú misma últimamente. No supe qué responderle, porque en el fondo sabía que tenía razón. No me reconocía en la mujer que asentía obedientemente ante las sugerencias de la familia de Carlos, que se callaba cuando hacían comentarios despectivos sobre mi barrio, mis amigos, mi trabajo. La Lucía que conocían, la que amaban, nunca habría permitido que nadie la hiciera sentir inferior. Pero el amor nos hace cometer locuras, como dicen, y yo estaba locamente enamorada de Carlos. O quizás estaba enamorada de la idea de nosotros, la pareja que desafiaba las convenciones, que demostraba que el amor podía trascender las barreras sociales. Era un bonito cuento de hadas. El problema con los cuentos de hadas, como estaba a punto de descubrir, es que rara vez reflejan la realidad. Sucedió durante lo que se suponía que iba a ser un brunch de celebración. Faltaban apenas 2 meses para la boda, y según el mensaje de la madre de Carlos, nos reuniríamos en su casa para ultimar algunos detalles en un ambiente relajado. Me había puesto un vestido nuevo, comprado específicamente para la ocasión en una boutique del centro que estaba muy por encima de mi presupuesto habitual. Era de color azul claro, sencillo pero elegante. Incluso me había recogido el pelo en un moño bajo, sabiendo que a doña Mercedes le gustaba el pelo recogido porque lo consideraba más señorial. Llegué puntual, como siempre. La casa de los padres de Carlos en el barrio Salamanca era un piso antiguo reformado con techos altísimos y molduras originales, decorado con ese tipo de elegancia discreta que solo el dinero antiguo puede comprar. No había excesos ni ostentación, solo piezas perfectamente seleccionadas que parecían susurrar: no necesitamos presumir, sabemos quiénes somos. La mesa del comedor estaba dispuesta con la vajilla de porcelana francesa que solo sacaban en ocasiones especiales. Había mimosas, pequeños canapés preparados por la cocinera que trabajaba para la familia desde hace 30 años, y el aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. «Lucía, querida, pasa, pasa». La madre de Carlos me recibió con 2 besos que apenas rozaron el aire junto a mis mejillas. Iba impecablemente vestida con un conjunto de Adolfo Domínguez y llevaba las perlas que, según me había contado Carlos, habían pertenecido a su abuela.
una marquesa de cuyo título la familia seguía presumiendo, aunque ya no tuviera validez legal. Carlos estaba sentado junto a su padre, don Francisco, un hombre de rostro severo que había sido juez del Tribunal Supremo antes de retirarse. Su hermana Alejandra también estaba allí, con su marido Ricardo, un banquero de inversión que rara vez levantaba la vista de su teléfono. Y para mi sorpresa, también estaba presente don Jaime, el abogado familiar, un hombre mayor con gafas de montura dorada y expresión impenetrable. «¿Don Jaime?», pregunté mientras tomaba asiento, intentando que mi voz no revelara mi confusión. «No sabía que te unirías a nosotros hoy. Jaime ha venido para ayudarnos con algunos papeleos», explicó doña Mercedes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cosas aburridas pero necesarias antes del gran día. Comenzamos a comer mientras la conversación fluía sobre temas superficiales. El tiempo insólitamente cálido para ser abril en Madrid, la nueva exposición en el Museo del Prado, el viaje que don Francisco y doña Mercedes planeaban hacer a Viena después de la boda. Yo respondía cuando era necesario, sonreía cuando se esperaba de mí, pero no podía ignorar la tensión en el ambiente, ni la forma en que Carlos evitaba mirarme directamente. Fue después del postre, un delicado mousse de frambuesa que apenas probé, cuando doña Mercedes hizo un gesto hacia don Jaime. El abogado asintió y sacó un sobre grueso de su maletín. Era un sobre de papel craft, nada elegante, con mi nombre completo, Lucía Fernández Ortega, mecanografiado en letras mayúsculas y negras, como si fuera un documento oficial o una notificación judicial. «Lucía», comenzó don Jaime con voz monótona de abogado, «como sabrás, en familias como la de los Montero y Díaz de Alcántara, es costumbre proteger el patrimonio familiar a través de acuerdos prenupciales. Es una simple formalidad, por supuesto, pero necesaria». Me quedé mirando el sobre que me tendía. Nadie me había mencionado nunca un acuerdo prenupcial. Carlos y yo habíamos hablado de nuestras finanzas, por supuesto, y yo sabía que él tenía mucho más dinero que yo, pero nunca había sido un problema entre nosotros, o eso creía. «Carlos», dije, buscando su mirada. Él finalmente levantó los ojos, pero los desvió rápidamente. «Es solo una formalidad, Lucía», repitió, como un eco de don Jaime. «Todos en la familia lo han firmado antes de casarse. No significa nada». Con manos ligeramente temblorosas, tomé el sobre y lo abrí. Dentro había un documento de varias páginas redactado en ese lenguaje legal que parecía diseñado específicamente para confundir a los no iniciados. Comencé a leerlo, saltando entre párrafos, intentando entender lo que tenía ante mí. No era solo un acuerdo prenupcial estándar. Era una declaración de que yo no tenía derecho a nada. Según los términos, si el matrimonio terminaba, por cualquier razón, incluso si Carlos me engañaba o me abandonaba, yo no tendría derecho a ninguna compensación, a ninguna parte de nuestros bienes comunes, ni siquiera a permanecer en la casa que supuestamente íbamos a compartir. Había cláusulas sobre mis obligaciones como esposa, incluyendo una que especificaba que debía mantener la imagen y el decoro propio de la familia en todo momento. Pero lo más humillante era una cláusula específica que establecía que si yo tenía un comportamiento inapropiado, un término deliberadamente vago que podía interpretarse de 1000 maneras, perdería incluso el derecho a las pocas cosas que el acuerdo me concedía, como un pequeño apartamento en las afueras de Madrid que la familia pondría a nuestro nombre conjunto. Esto es, comencé, pero las palabras se me atascaron en la garganta. «Es bastante estándar, te lo aseguro», dijo don Jaime con tono condescendiente. «De hecho, es más generoso que la mayoría de los acuerdos que he redactado para otras familias de similar estatus». Levanté la vista del documento, sintiendo que mi cara ardía de vergüenza y rabia. Todos me miraban. Don Francisco con indiferencia clínica, doña Mercedes con una leve sonrisa de satisfacción, Alejandra con curiosidad mal disimulada, y Carlos miraba su plato vacío como si contuviera los secretos del universo. «¿Tú sabías de esto?», le pregunté directamente a Carlos, ignorando al resto. Él se aclaró la garganta. «Sabía que habría un acuerdo, sí. Es tradición familiar». «¿Y estás de acuerdo con estos términos?», insistí, mi voz apenas un susurro. Carlos miró brevemente a su padre, que asintió de forma casi imperceptible. «Son los términos estándar, Lucía. No es nada personal». No era nada personal. Las palabras resonaron en mi cabeza como una bofetada. 2 años juntos, miles de promesas,
planes para una vida compartida, y ahora me decía que reducirme a poco más que una invitada en nuestra vida matrimonial no era nada personal. Simplemente tenemos que proteger el patrimonio familiar, querida. Intervino doña Mercedes con voz melosa. Estoy segura de que lo entiendes. Después de todo, no es como si aportaras mucho a la unión, ¿verdad? Y entonces soltó una risita. Una risa aguda, estridente, que perforó el silencio tenso como un cuchillo. Solo nos aseguramos de que nuestra pequeña cazafortuna se vaya con las manos vacías si las cosas no funcionan, jaja. El tiempo pareció detenerse. La risita de doña Mercedes flotaba en el aire como un insecto venenoso. Don Francisco tosió incómodamente. Alejandra abrió mucho los ojos, como sorprendida de que su madre hubiera expresado en voz alta lo que probablemente todos pensaban. Don Jaime fingió revisar sus papeles, claramente incómodo. ¿Y Carlos? Carlos seguía mirando su plato. Miré a mi alrededor, a estas personas que iban a convertirse en mi familia, que ya me estaban mostrando exactamente cómo sería mi vida con ellos. Siempre a prueba, siempre bajo sospecha, siempre menos. Vi con claridad cegadora lo que no había querido ver durante 2 años. «Carlos», dije, mi voz extrañamente firme a pesar del nudo en mi garganta. «¿Tienes algo que decir sobre esto?» Finalmente levantó la mirada, y lo que vi en sus ojos me rompió el corazón más que cualquier acuerdo prenupcial humillante. Vi miedo, no miedo a perderme, sino miedo a decepcionar a su familia, a enfrentarse a ellos, a elegir. «Lucía, por favor, no hagas una escena», murmuró. «Podemos hablar de esto más tarde, en privado». «¿Una escena?», repetí, la incredulidad tiñendo mi voz. «Tu madre acaba de llamarme cazafortunas delante de toda tu familia. Me han presentado un documento que básicamente dice que no valgo nada para vosotros. ¿Y te preocupa que yo haga una escena?». Me levanté lentamente, las piernas temblándome bajo el vestido azul que había comprado para impresionarlos. Coloqué el documento sobre la mesa con deliberada calma. «No hace falta que firme esto», dije, dirigiéndome a todos y a nadie en particular, «porque no va a haber boda». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera doña Mercedes encontró una respuesta mordaz esta vez. Tomé mi bolso. Ese bolso poco apropiado, según Alejandra, porque no llevaba un logo visible de alguna marca de lujo, y me dirigí hacia la puerta. «Lucía, espera». La voz de Carlos me detuvo momentáneamente. Me giré, esperando... ¿Qué? ¿Una declaración de amor que desafiara a su familia? ¿Una disculpa sincera? ¿Algún indicio de que el hombre del que me había enamorado todavía existía bajo las capas de complacencia y cobardía? «No puedes simplemente irte así», dijo finalmente. «Tenemos invitados, proveedores, todo está organizado. Hablaremos, encontraremos un compromiso». Un compromiso, como si mi dignidad fuera algo negociable, como si pudiera firmarse y sellarse como un contrato. En ese momento, el hombre que pensaba que iba a ser mi marido se encogió ante mis ojos hasta convertirse en algo pequeño y patético. «Adiós, Carlos», dije simplemente, y salí de aquella casa sintiendo que despertaba de un largo sueño. En el ascensor, las lágrimas que había contenido comenzaron a caer silenciosamente. No eran lágrimas de tristeza, me di cuenta con sorpresa, sino de alivio, de claridad, de liberación. Mientras caminaba por las calles elegantes del barrio Salamanca, tan diferente de mi querido Lavapiés con su bullicio multicultural y sus bares sin pretensiones, sentí que volvía a ser yo misma por primera vez en mucho tiempo. Me quité los zapatos incómodos que llevaba, esos tacones que doña Mercedes consideraba apropiados para una señora, y caminé descalza por unos metros, sintiendo el pavimento caliente bajo mis pies, indiferente a las miradas escandalizadas de los transeúntes bien vestidos. Tomé el metro, algo que apenas había hecho desde que comencé a salir con Carlos, quien insistía en que usáramos su coche o taxis por seguridad. En el vagón atestado, rodeada de personas normales que iban a sus trabajos normales, con sus preocupaciones normales, me sentí reconectada con el mundo real, ese mundo del que me había estado alejando poco a poco, sin darme cuenta. Llegué a su apartamento en La Moraleja, con el maquillaje corrido y el moño deshecho, pero con la convicción firme de lo que tenía que hacer. Sentía el dolor como algo agudo, sí, pero también limpio.
como una herida que finalmente comienza a sanar después de haber estado infectada durante demasiado tiempo. Había visto a la familia de Carlos por quienes eran realmente, personas huecas cuya única virtud era haber nacido en el lugar correcto, con el apellido correcto. Y peor aún, había visto a Carlos por quien no era. No era el hombre valiente y sincero que yo había imaginado, sino un niño asustado incapaz de cortar el cordón umbilical que lo ataba a las expectativas familiares. Esa noche, empaqué mis cosas en silencio. No necesité mucho tiempo. Después de todo, nunca había trasladado realmente mi vida al apartamento de Carlos. Mis libros, esos que él había insistido en mantener en cajas en el trastero porque desentonaban con la decoración, seguían en su mayoría empaquetados. Mi ropa ocupaba apenas un tercio del vestidor, dominado por sus trajes hechos a medida y zapatos italianos. Mis pequeños tesoros, fotografías familiares, el jarrón que me regaló mi abuela, mis cuadernos de poesía, nunca habían encontrado su lugar en aquel espacio aséptico, diseñado por el interiorista que doña Mercedes había recomendado. No lloré mientras metía mis pertenencias en las mismas maletas con las que había llegado hacía 8 meses. No grité, aunque una parte de mí quería romper algo, hacer añicos alguna de esas costosas figurillas de cristal que Carlos coleccionaba sin pasión verdadera, solo porque era lo que se esperaba de alguien de su posición. El dolor era intenso, sí, pero también era limpio, definido. Había visto la verdad desnuda y, por dolorosa que fuera, era preferible a la mentira cómoda en la que había estado viviendo. Dejé la llave del apartamento sobre la mesa de la cocina, junto a una nota breve. No me extendí en explicaciones ni reproches, solo escribí: Carlos, me voy. No me llames. No hay nada más que decir. Lucía. No le debía más palabras a alguien que no había sido capaz de pronunciar ni una sola en mi defensa. Llamé a un taxi, no a Cabify o Uber, servicios que Carlos consideraba más apropiados, sino a un taxi normal, de esos que llevan a gente normal a lugares normales. Le di la dirección de Elena, mi mejor amiga, quien vivía en un pequeño pero acogedor piso en Malasaña. Mientras el taxi se alejaba de La Moraleja, con sus casas protegidas por altos muros y cámaras de seguridad, sentí que cada kilómetro que ponía entre Carlos y yo era un paso hacia la libertad, hacia mí misma. El taxista, un hombre mayor con acento andaluz, me miró por el retrovisor con ojos amables. ¿Está bien, señorita?, me preguntó, probablemente notando mi expresión perdida, o quizás las lágrimas silenciosas que no me había dado cuenta que estaba derramando. Lo estaré, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Lo estaré. Elena abrió la puerta de su apartamento, y sin necesidad de explicaciones, me abrazó fuertemente. Esa es la belleza de las amistades verdaderas. No hacen falta palabras cuando alguien a quien quieres está sufriendo. Solo me sostuvo mientras las lágrimas finalmente fluían libremente. Lágrimas de rabia, de tristeza, pero también de alivio. Me había escapado de algo terrible justo a tiempo. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, me dijo mientras preparaba té en su pequeña cocina. Su apartamento era modesto comparado con el de Carlos, pero estaba lleno de vida, de colores, de libros apilados en estanterías hechas con cajas de vino, de plantas que crecían en macetas pintadas a mano, de recuerdos de viajes y momentos vividos. Gracias, dije, abrazando la taza caliente entre mis manos. Será solo hasta que encuentre algo propio. ¿Quieres hablar de lo que pasó?, preguntó sin presionar. Le conté todo. El brunch, el acuerdo prenupcial, las palabras crueles de doña Mercedes y, lo peor de todo, el silencio de Carlos. Elena escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de indignación y compasión. «Esa gente es basura, Lucía», dijo finalmente con vehemencia. «Y lo siento, pero Carlos es el peor de todos. Al menos sus padres son sinceros en su desprecio. Él te ha estado mintiendo todo este tiempo, haciéndote creer que te defendería, que estaría de tu lado. Sus palabras dolían porque eran verdad. Durante toda nuestra relación, Carlos había jugado a 2 bandas, prometiéndome que nuestro amor era más fuerte que las diferencias sociales, mientras seguía bailando al son que tocaba su familia. Las llamadas comenzaron esa misma noche. Mi teléfono vibraba constantemente con el nombre de Carlos parpadeando en la pantalla. No contesté. ¿Qué podía decirme que cambiara lo que había visto? ¿Qué excusa podía ofrecer que justificara su cobardía?
También hubo llamadas de números desconocidos, que supuse serían de su familia. Quizás estaban preocupados por el escándalo, por lo que dirían sus amigos cuando se enteraran de que la boda se había cancelado. O tal vez, solo tal vez, se habían dado cuenta de lo crueles que habían sido y querían disculparse. No me importaba. No les debía a ninguno de ellos mi tiempo ni mi atención. Los días siguientes pasaron en una especie de neblina. Dormía en el sofá de Elena, agradecida por el refugio pero consciente de que necesitaba recuperar el control de mi vida. Contacté con mi antigua jefa en la editorial, quien, para mi sorpresa y alivio, me ofreció volver inmediatamente. «Nunca encontré a nadie que tuviera tu ojo para los nuevos talentos», me dijo por teléfono. «Tu puesto sigue aquí si lo quieres». La editorial estaba en un edificio antiguo cerca de la Puerta del Sol, con escaleras chirriantes y ventanas que no cerraban bien. Nada que ver con las oficinas ultramodernas del bufete de abogados de la familia de Carlos, con sus suelos de mármol y sus vistas panorámicas de Madrid. Pero cuando volví a entrar, sentí que regresaba a un lugar donde pertenecía, donde mi opinión importaba, donde mi trabajo tenía valor. Mi antigua vida comenzó a reconstruirse a mi alrededor, como si nunca me hubiera ido. Mis compañeros me recibieron con abrazos y preguntas discretas, que respondí con la menor cantidad de detalles posible. No quería ser la chica que dejó plantado a un Montero y Díaz de Alcántara. Solo quería ser Lucía de nuevo, la editora apasionada por la literatura que podía pasar horas discutiendo sobre el uso de metáforas en un manuscrito. Encontré un pequeño estudio en Argüelles, cerca del Parque del Oeste. Era mucho más modesto que el apartamento en La Moraleja, pero tenía una terraza diminuta donde podía poner macetas con hierbas aromáticas y una ventana desde la que se veía un trozo de cielo madrileño. Lo más importante, era mío, pagado con mi propio sueldo, decorado según mis gustos, sin necesidad de consultar a ningún interiorista o preocuparme por lo que pensaría la alta sociedad. Las llamadas de Carlos continuaron durante algún tiempo, cada vez menos frecuentes. Dejó mensajes de voz que borré sin escuchar. Envió correos electrónicos que eliminé sin leer. Lo que tuviera que decirme no importaba ya. Había tenido su oportunidad de hablar cuando importaba, y había elegido el silencio. Una tarde, mientras tomaba un café en una terraza cerca de la editorial, vi a Alejandra, la hermana de Carlos, al otro lado de la calle. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Por un momento, pensé que vendría a hablar conmigo, pero tras una leve vacilación, desvió la mirada y siguió su camino. No supe si interpretar su actitud como vergüenza o simple indiferencia. Tampoco me importaba. Lo más difícil fue explicárselo a mis padres. Ellos habían estado emocionados con la boda, no por el estatus de la familia de Carlos, sino porque pensaban que yo era feliz. Nunca les había contado realmente cómo me trataba la familia de Carlos. No quería preocuparlos. Así que cuando les dije que había cancelado la boda, se sorprendieron. «¿Estás segura, hija?», preguntó mi padre, un hombre sensato que siempre me había apoyado en todas mis decisiones. «¿No es algo que se pueda arreglar?». «No, papá», respondí con firmeza. «Hay cosas que no se pueden arreglar, y esta es una de ellas». Mi madre me abrazó sin decir nada, y en su abrazo sentí todo lo que necesitaba: comprensión, apoyo, amor incondicional. El tipo de amor que no pone condiciones, que no viene con acuerdos prenupciales humillantes, que no se esconde cuando las cosas se ponen difíciles. «Siempre pensé que ese chico no te merecía», dijo finalmente mi madre, secándose una lágrima. «Pero no quería decir nada porque parecías feliz». «No era feliz, mamá», admití. «Solo estaba fingiendo serlo, para vosotros, para mí misma. Pero ahora sé lo que quiero. Y no es eso. No es él». Las semanas se convirtieron en meses. La herida fue sanando lentamente, dejando una cicatriz que a veces dolía cuando la tocaba, pero que cada vez notaba menos. Recuperé viejas amistades que había descuidado durante mi relación con Carlos, personas que me aceptaban tal como era, sin expectativas de que cambiara para encajar en un molde predeterminado. Elena organizó una fiesta en la azotea de su edificio para celebrar mi vuelta a la libertad, como ella lo llamó. Bajo las estrellas de Madrid, rodeada de amigos verdaderos, con música que me gustaba sonando en unos altavoces pequeños pero potentes, me encontré riendo sin esfuerzo por primera vez en mucho tiempo. La risa surgía natural, auténtica,
no como la risa educada y medida que había perfeccionado para las cenas con la familia de Carlos. Por Lucía, brindó Elena, levantando una copa de vino barato pero delicioso, que tuvo el valor de elegirse a sí misma. Todos levantaron sus copas, y sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me marea. Estas personas, con sus trabajos normales y sus vidas imperfectas, con sus sueños y sus luchas, eran mi verdadera familia. No necesitaba apellidos compuestos ni cuentas bancarias abultadas para sentirme completa. Mi trabajo en la editorial se convirtió en mi ancla. Me sumergí en manuscritos, descubriendo nuevas voces, ayudando a dar forma a historias que merecían ser contadas. Recuperé esa parte de mí que siempre había amado las palabras, su poder para transformar, para sanar, para conectar. Un día, mientras revisaba el correo en la editorial, encontré un sobre dirigido a mí. No tenía remitente, pero el papel era caro, de ese tipo que se nota al tacto. Lo abrí con cierta aprensión, temiendo que fuera algún tipo de comunicación legal de la familia de Carlos. Para mi sorpresa, era una breve nota de la madre de Carlos. Solo decía: «Cometimos un error. Carlos es miserable sin ti. Reconsidéralo». Estaba firmada simplemente con una M elegante. Ni siquiera se había molestado en escribir una disculpa sincera, solo una constatación de que su hijo no era feliz, como si mi único propósito en la vida fuera asegurar la felicidad de Carlos. Rompí la nota en pedazos y la tiré a la papelera sin pensarlo 2 veces. Lo que Carlos o su familia sintieran ya no era mi problema. Había salido de su órbita y no tenía intención de volver a entrar. Esa noche, sentada en mi pequeña terraza, viendo cómo el sol se ponía sobre los tejados de Madrid, sentí una paz profunda. El camino no había sido fácil, y sabía que aún habría momentos difíciles por delante, pero había recuperado algo invaluable: mi dignidad, mi libertad, mi sentido de quién era realmente. Lo que la familia de Carlos había intentado hacer me había roto algo por dentro. Sí, pero lo que no habían hecho, lo que Carlos no había hecho, fue finalmente lo que me liberó. Su silencio, su cobardía, su incapacidad para defenderme, para elegirme, me había mostrado con total claridad que ese no era el tipo de amor que merecía. Me serví una copa de vino, uno económico pero que me gustaba, no esos vinos caros que Carlos elegía para impresionar y que yo nunca disfrutaba realmente. Brindé en silencio por mí misma, por la mujer que había tenido el valor de marcharse, de empezar de nuevo, de elegir una vida menos cómoda materialmente, pero infinitamente más rica en autenticidad. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo de Madrid, esas mismas estrellas que habían sido testigos de mi dolor y ahora presenciaban mi renacimiento. Pensé en todas las mujeres que se quedaban atrapadas en relaciones o situaciones que las disminuían, que les robaban pedazos de su esencia. Deseé que todas encontraran la fuerza para marcharse, para decir no, para elegirse a sí mismas. No sabía lo que me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrirlo. Y lo más importante, cualquiera que fuese ese futuro, sería uno que yo habría elegido conscientemente, no uno al que hubiera sido arrastrada por las expectativas de otros o por un miedo irracional a estar sola. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido, pero no del tipo que asociaba con la familia de Carlos. Por alguna razón, decidí contestar. «¿Lucía Fernández?», preguntó una voz formal, profesional. «Mi nombre es Montserrat Pujol, soy notaria. Tengo que comunicarle algo importante. ¿Sería posible concertar una cita para mañana?». Pocas semanas después de dejar a Carlos, recibí una llamada que cambiaría el rumbo de mi vida. La notaria Montserrat Pujol me citó en su despacho en la calle Serrano, una zona que me traía recuerdos incómodos por su cercanía al mundo que había dejado atrás. Acudí con cierta aprensión, preguntándome qué asunto legal podría requerir mi presencia. El despacho era sobrio pero elegante, con muebles de madera oscura y estanterías repletas de tomos jurídicos. La notaria, una mujer de unos 50 años con gafas de montura roja y un traje sastre impecable, me recibió con formalidad profesional. «Señorita Fernández, gracias por venir», dijo, indicándome que tomara asiento frente a su escritorio. «El motivo de esta reunión es comunicarle que su tío abuelo, don Joaquín Ortega Mendizábal, ha fallecido
y la ha nombrado a usted como única heredera de su patrimonio. Me quedé paralizada, intentando procesar la información. Mi tío abuelo Joaquín, apenas lo recordaba. Era el hermano de mi abuela materna, un hombre solitario que había emigrado a Suiza en los años 70. Lo había visto quizás 3 veces en mi infancia, la última durante el funeral de mi abuela cuando yo tenía 10 años. Debe haber un error, dije finalmente. Apenas conocía a mi tío abuelo. No hemos tenido contacto en más de 15 años. La notaria sonrió levemente. No hay ningún error, señorita Fernández. Don Joaquín dejó un testamento muy claro, redactado hace 6 meses. Además, dejó esto para usted. Me tendió un sobre simple con mi nombre escrito en una caligrafía temblorosa pero elegante. Lo tomé con manos inseguras y lo abrí. Dentro había una carta manuscrita y un documento legal. «Querida Lucía», comenzaba la carta, «cuando leas esto, ya no estaré en este mundo. Probablemente te sorprenda recibir noticias mías después de tanto tiempo, y más aún descubrir que te he nombrado mi heredera. Permíteme explicarte por qué. Aunque no lo sepas, siempre he seguido tu vida de cerca. Tu madre me enviaba noticias tuyas, fotografías, recortes de periódicos cuando publicabas algo en la editorial. He observado cómo te convertías en una mujer independiente, trabajadora y con principios. Recuerdo especialmente una foto tuya de pequeña, con un libro casi tan grande como tú, leyendo en el jardín de tus padres. Tenías la misma expresión concentrada que tu abuela, mi querida hermana Mercedes. En estos años he acumulado una fortuna considerable. Comencé con una pequeña relojería en Ginebra, que con el tiempo se convirtió en una cadena de joyerías por toda Suiza. He vivido modestamente, sin herederos directos, y siempre con la pregunta de qué hacer con todo lo que había conseguido. Cuando tu madre me contó sobre tu compromiso con ese joven de familia adinerada, sentí una inquietud que no supe explicar. Quizás porque yo mismo vengo de orígenes humildes, y sé cómo pueden ser esas familias que se creen superiores por su apellido o su cuenta bancaria. O quizás porque en las últimas fotos que tu madre me envió, tu sonrisa ya no llegaba a tus ojos. Sea como sea, decidí nombrarte mi heredera, no por lástima o caridad, sino porque confío en que sabrás dar buen uso a lo que con tanto esfuerzo construí. Úsalo con sabiduría, Lucía. El dinero puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo lo manejes. Con cariño, tu tío Joaquín. Levanté la vista de la carta, con los ojos llenos de lágrimas que no sabía que estaba derramando. La notaria me miraba con una mezcla de respeto y comprensión. ¿Cuánto? Comencé a preguntar, sin saber cómo formular la pregunta. El patrimonio de don Joaquín asciende a aproximadamente 95 millones de euros, respondió la notaria con tono neutro, como si no estuviera cambiando completamente mi realidad con esas palabras. Incluye propiedades en Suiza, inversiones diversificadas y las joyerías Ortega, que siguen funcionando bajo la dirección de un equipo de confianza. 95 millones de euros. La cifra bailaba en mi cabeza sin encontrar un lugar donde asentarse. Era una cantidad absurda, incomprensible. Más dinero del que la familia de Carlos podría soñar, probablemente. Hay algunos documentos que necesitará firmar, continuó la notaria, sacándome de mi aturdimiento. Y tendrá que viajar a Ginebra en algún momento para reunirse con los administradores del patrimonio y decidir cómo desea proceder. Asentí mecánicamente, firmando donde me indicaba, aún incapaz de asimilar completamente lo que estaba sucediendo. Salí del despacho 1 hora después con una carpeta llena de documentos, la carta de mi tío abuelo, y la sensación de estar caminando en un sueño. El aire fresco de Madrid me devolvió parcialmente a la realidad. Me senté en un banco del Parque del Retiro, necesitando un espacio abierto para procesar lo ocurrido. Las hojas de los árboles se movían con la brisa primaveral, ajenas a cómo mi vida acababa de dar un vuelco completo. No sentí la euforia que quizás debería haber sentido. No pensé inmediatamente en mansiones, coches de lujo o viajes extravagantes. En lugar de eso, sentí una extraña mezcla de gratitud y responsabilidad. Mi tío abuelo, un hombre que apenas conocía, había confiado en mí de una manera que nadie más lo había hecho, ni siquiera Carlos. Llamé a mi madre esa misma tarde, necesitando hablar con alguien que pudiera ayudarme a entender mejor quién había sido Joaquín Ortega. Siempre fue diferente, me contó mi madre mientras preparábamos la cena en su pequeña cocina en Vallecas.
Tu abuela decía que tenía un espíritu inquieto. Se fue de España muy joven, cuando aquí apenas había oportunidades. Comenzó como aprendiz de relojero en Suiza y poco a poco fue construyendo su negocio. ¿Por qué nunca me hablaste de que te mantenías en contacto con él?, pregunté, cortando tomates para la ensalada. Mi madre se encogió de hombros. Al principio, porque él lo prefería así. Era un hombre muy reservado. Y luego, supongo que se convirtió en costumbre. Le enviaba fotos tuyas, le contaba cómo te iba en los estudios, en el trabajo. Siempre se interesaba por ti, a su manera. ¿Sabías que tenía tanto dinero? Sabía que le iba bien, respondió, revolviendo el sofrito para la paella. Pero no, nunca imaginé que hubiera acumulado semejante fortuna. Joaquín vivía modestamente, según me contaba. Su único lujo eran algunos viajes ocasionales. Esa noche, de vuelta en mi pequeño estudio, releí la carta de mi tío abuelo varias veces. Había algo profundamente conmovedor en saber que alguien me había estado observando desde lejos, valorando mis elecciones, preocupándose por mi felicidad. Era un tipo de amor silencioso pero constante, sin expectativas ni condiciones. La noticia de mi herencia tardó unos días en asentarse realmente en mi conciencia. Seguí yendo a trabajar a la editorial, manteniendo mi rutina habitual, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, aunque solo fuera en las posibilidades que ahora se abrían ante mí. Una semana después de la visita a la notaría, viajé a Ginebra. La ciudad, con su lago sereno y sus edificios elegantes pero discretos, tenía un aire de tranquila eficiencia que me resultó reconfortante. Me alojé en un hotel modesto cerca del centro, rechazando la oferta del administrador de mi tío de reservarme una suite en uno de los hoteles de lujo de la ciudad. La sede central de Joyerías Ortega era un edificio de 3 plantas en una calle comercial importante. No era ostentoso, pero transmitía calidad y confianza. El equipo directivo me recibió con respeto pero sin servilismo, algo que agradecí profundamente. Me explicaron el funcionamiento del negocio. Me mostraron los talleres donde artesanos expertos trabajaban en piezas exclusivas y me presentaron el plan de expansión que habían estado desarrollando. «Don Joaquín nos habló de usted», me dijo François, el director general, un suizo de origen español que llevaba 20 años trabajando con mi tío. Decía que tenía buen ojo para lo auténtico, tanto en las personas como en el arte. Estaba convencido de que usted sabría valorar lo que había construido. Esas palabras me conmovieron más que cualquier cifra en los informes financieros que me habían presentado. Mi tío, ese casi desconocido, había visto algo en mí que ni siquiera Carlos, después de 2 años juntos, había sido capaz de apreciar plenamente. En Ginebra también visité el apartamento de mi tío, un ático espacioso pero sobrio con vistas al lago. Estaba lleno de libros, muchos en español, algunos en el mismo idioma que yo editaba. Encontré un ejemplar de una antología de poesía contemporánea que había editado 3 años atrás, con pequeñas notas a lápiz en los márgenes. La imagen de este hombre mayor, solo en su apartamento suizo, leyendo atentamente los libros que yo había ayudado a publicar, me produjo una emoción indescriptible. Entre sus pertenencias encontré también un álbum de fotos. La mayoría eran las que mi madre le había enviado a lo largo de los años. Yo de pequeña con mi uniforme escolar, adolescente recibiendo un premio literario en el instituto, graduándome en la universidad, en mi primer día de trabajo en la editorial. Pero también había fotos más antiguas. Mi abuela de joven, con mi tío abuelo, ambos sonriendo a la cámara en lo que parecía ser una playa del norte de España. Mi madre de niña, incluso algunas fotos de mis padres el día de su boda. Este hombre, que había vivido a miles de kilómetros, había mantenido estos vínculos invisibles con nuestra familia, no mediante visitas o llamadas frecuentes, sino a través de estas imágenes congeladas en el tiempo, estos fragmentos de nuestras vidas que había atesorado en silencio. Regresé a Madrid con una nueva perspectiva, no solo sobre mi futuro económico, sino sobre el significado de la familia y el amor. Mi tío abuelo Joaquín me había dejado mucho más que dinero. Me había dejado una lección sobre la generosidad silenciosa, sobre observar sin juzgar, sobre apoyar sin imponer condiciones. Y entonces, como si el universo tuviera un extraño sentido del humor, empezaron las llamadas desde el otro lado de la historia.
Comenzó con mensajes de voz. Al principio los borraba sin escucharlos, pero su frecuencia aumentó tanto que la curiosidad pudo más que mi determinación. El primero que escuché era de Carlos. «Lucía, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Te echo de menos. Lo que pasó no fue como parece. Ese acuerdo no fue idea mía, te lo juro. Me pillaron desprevenido tanto como a ti. Por favor, solo... llámame. Podemos arreglarlo». Su voz sonaba distinta. No tenía ese tono controlado y ligeramente condescendiente que había adoptado gradualmente durante nuestra relación. Ese tono que ahora reconocía como una imitación del de su padre. Sonaba vulnerable, casi desesperado. En otro tiempo, eso habría bastado para hacerme correr a su lado. Ahora solo me producía una leve incomodidad, como ver a un actor mediocre intentando convencer en un papel mal escrito. Los mensajes de su hermana Alejandra llegaron poco después. «Lucía, sé que probablemente no quieras saber nada de nosotros y lo entiendo. Lo que mi madre dijo fue imperdonable. Quiero que sepas que yo no estaba de acuerdo con cómo te trataron. Por favor, ¿podríamos vernos para un café? Solo para hablar». Incluso recibí un correo electrónico de don Francisco, el padre de Carlos, ese hombre que una vez me había mirado como si fuera una mancha en su impecable tapicería. «Estimada Lucía, espero que esta comunicación te encuentre bien. Me dirijo a ti para expresar mi más sincero pesar por los recientes acontecimientos. La reunión familiar no se desarrolló como debería, y las palabras pronunciadas fueron desafortunadas y no reflejan el verdadero sentir de nuestra familia hacia ti. Carlos está profundamente afectado por tu partida. Nunca lo había visto así. Te echa de menos y reconoce que cometió un grave error al no defenderte como debía. Me gustaría invitarte a tomar un café, en el lugar que tú elijas, para poder conversar y aclarar malentendidos. Sería una reunión informal, sin presiones ni documentos legales. Atentamente, Francisco Montero y Díaz de Alcántara». Lo leí 3 veces, asombrada por su tono falsamente conciliador. Don Francisco, quien en 2 años apenas me había dirigido más de 10 frases completas, ahora quería conversar y aclarar malentendidos. La hipocresía era tan evidente que resultaba casi cómica, pero lo que realmente me inquietó fue darme cuenta de que algo había cambiado. La familia que me había considerado indigna de su apellido ahora parecía desesperada por recuperarme. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en las pocas semanas desde mi partida? La respuesta llegó una tarde mientras tomaba un café con Elena en una terraza cerca de la Gran Vía. Estaba contándole sobre mi reciente viaje a Ginebra cuando su expresión cambió repentinamente, fijando la vista en algo detrás de mí. «No te gires ahora», susurró, «pero Alejandra acaba de entrar con una amiga y están sentándose en la mesa de la esquina». «¿Alejandra? ¿La hermana de Carlos?», pregunté, sintiendo una punzada de inquietud. «Qué coincidencia». «No creo que sea coincidencia», respondió Elena con suspicacia. «Es la 3ª vez esta semana que aparece en lugares donde estamos. El otro día en la librería, luego en el supermercado cerca de tu casa, y ahora aquí. ¿Me está siguiendo?», pregunté incrédula. «Eso parece. Y viene hacia aquí». Efectivamente, Alejandra se acercaba a nuestra mesa con una sonrisa que pretendía ser casual, pero que no ocultaba del todo su nerviosismo. Llevaba un conjunto de Zara sorprendentemente asequible para sus estándares habituales, y el pelo recogido en una coleta sencilla, como si intentara parecer más accesible, menos intimidante. «Lucía, qué sorpresa», exclamó con una falsa espontaneidad que habría sido cómica si no resultara tan patética. «Estaba con mi amiga Sofía y te he visto. ¿Te importa si me siento un momento?». Sin esperar respuesta, arrastró una silla y se sentó. Elena le lanzó una mirada gélida que Alejandra fingió no notar. «Te he llamado varias veces», continuó Alejandra. «¿Has recibido mis mensajes?». «Los he recibido», respondí secamente. «¿Y no has pensado en responder?», preguntó, con un tono que intentaba sonar dolido pero que no podía ocultar completamente su irritación. «No», dije simplemente. «No tenemos nada de qué hablar, Alejandra». Ella respiró hondo, como armándose de paciencia. «Mira, sé que las cosas terminaron mal. Mi madre se pasó de la raya, y Carlos... Bueno, Carlos debería haberte defendido. Pero todos cometemos errores, ¿no? Y él está realmente destrozado. No come, apenas duerme.
Ha pedido una excedencia en el bufete. Lo siento por él, dije, y en parte era cierto. Sentía pena por el hombre que había creído amar, por su incapacidad para enfrentarse a su familia, por su vida construida sobre expectativas ajenas. Pero eso no cambia nada. Podrías al menos hablar con él, insistió, por todo lo que compartisteis. 2 años no se borran así como así. 2 años durante los cuales tu familia me trató como a una intrusa, respondí, sintiendo que la antigua rabia volvía a burbujear en mi interior. 2 años en los que Carlos me prometió que las cosas cambiarían, que algún día os enfrentaría, que me defendería, y cuando llegó el momento, se quedó callado. Alejandra tuvo la decencia de parecer incómoda. Bajó la mirada hacia su Rolex, ese símbolo de estatus que nunca se quitaba, y por un momento pareció una niña regañada, no la mujer altiva que me había mirado por encima del hombro durante tanto tiempo. Las cosas han cambiado, dijo finalmente, con un tono diferente, más sincero quizás. Carlos ha cambiado. Todos hemos reconsiderado algunas cosas. ¿Qué cosas exactamente?, preguntó Elena, interviniendo por primera vez, su voz cargada de escepticismo. Alejandra la miró como si acabara de notar su presencia. Cosas familiares, respondió vagamente. Perspectivas, valores. Qué conveniente, comentó Elena con sarcasmo. ¿Y esta repentina evolución espiritual ocurrió justo después de que Lucía os dejara? ¿O hay alguna otra razón? Vi cómo el rostro de Alejandra se tensaba, cómo luchaba por mantener la compostura. Estaba claro que no estaba acostumbrada a que la cuestionaran así. Solo digo que las personas cambian, insistió, ignorando deliberadamente la pregunta de Elena. Y que a veces merecen una segunda oportunidad. Fue entonces cuando lo entendí. No era coincidencia que este repentino interés por reconciliarse hubiera surgido justo después de mi viaje a Ginebra. De alguna manera, se habían enterado de mi herencia. ¿Cómo os habéis enterado?, pregunté directamente, sorprendiéndola con mi cambio de tema. ¿Enterado? ¿De qué?, respondió, pero el ligero rubor en sus mejillas la traicionó. De mi tío abuelo. De la herencia. Alejandra palideció visiblemente. No sé de qué hablas, intentó, pero su tono carecía de convicción. Vamos, Alejandra, dije, sintiendo una extraña calma. Somos adultas. ¿Quién os lo contó? ¿La notaria? ¿Alguien en Ginebra? ¿O tenéis a alguien vigilándome? Tras un momento de tensión, suspiró derrotada. Ricardo, admitió, refiriéndose a su marido banquero. Tiene contactos en el sector financiero internacional. Se enteró por casualidad cuando tu nombre apareció vinculado a las joyerías Ortega. Hizo algunas averiguaciones y... Bueno, es difícil mantener en secreto una transacción de ese calibre. La miré fijamente, esperando que continuara, que al menos tuviera la dignidad de reconocer lo que esto significaba. Pero Alejandra permaneció en silencio, evitando mi mirada. Así que ahora sí soy lo suficientemente buena para vuestra familia, dije finalmente. Ahora que resulta que tengo más dinero que vosotros, ahora Carlos está destrozado y tu padre quiere aclarar malentendidos. No es así, protestó débilmente. El dinero no tiene nada que ver con esto. Elena soltó una carcajada tan espontánea que varias personas en las mesas cercanas se giraron para mirar. Por favor, dijo. ¿De verdad esperas que nos creamos eso? Si el dinero no importa, ¿por qué no intentasteis arreglar las cosas antes de enteraros de la herencia? Alejandra no tenía respuesta para eso. Se quedó allí sentada, jugueteando nerviosamente con su reloj, claramente incómoda pero demasiado orgullosa para admitir la verdad o para irse sin conseguir lo que había venido a buscar. Dale una oportunidad a Carlos, dijo finalmente, casi suplicante. Solo una conversación. Él no sabía nada de esto cuando empezó a llamarte, te lo juro. Puede que Carlos no supiera nada, concedí. Pero tú, tu madre y tu padre sí lo sabíais cuando empezasteis a contactarme. Y eso dice todo lo que necesito saber sobre vosotros. Alejandra se levantó lentamente, la derrota escrita en cada línea de su rostro, habitualmente impasible. Somos personas complicadas, Lucía. No perfectas, pero no tan terribles como crees. No creo que seáis terribles, respondí honestamente. Solo creo que sois exactamente lo que siempre fuisteis. Personas que miden el valor de los demás
por lo que pueden obtener de ellos. Y ya no estoy dispuesta a ser medida con esa vara. Cuando se marchó, Elena me miró con una mezcla de asombro y orgullo. «Eso ha sido brutal», dijo, «y completamente merecido». «¿Sabes qué es lo irónico?», comenté mientras terminaba mi café ya frío. «Si hubieran intentado reconciliarse antes de enterarse del dinero, quizás les habría creído. Quizás incluso habría considerado darles una segunda oportunidad. Las llamadas y mensajes se intensificaron después de ese encuentro. Carlos empezó a aparecer en lugares donde sabía que yo estaría, cerca de la editorial a la hora de salida, en la cafetería donde solía desayunar los sábados, incluso una vez frente a mi edificio, con un ramo de rosas blancas, mis favoritas, aunque probablemente su madre le había recordado ese detalle. En cada ocasión, lo evité o lo saludé brevemente antes de seguir mi camino. Verlo así, vulnerable y aparentemente arrepentido, removía algo en mí, pero no era amor ni anhelo. Era una especie de lástima mezclada con la certeza de que ya había superado esa etapa de mi vida. La llamada más sorprendente vino de doña Mercedes. Su voz, habitualmente controlada y ligeramente despectiva, sonaba tensa, casi humilde. «Lucía, soy Mercedes, la madre de Carlos», comenzó, como si pudiera olvidar quién era. «Quisiera invitarte a tomar el té en el Ritz. Creo que te debo una disculpa en persona». «No creo que sea buena idea, doña Mercedes», respondí. «Por favor», insistió, y la súplica en su voz me resultó tan extraña, tan fuera de carácter, que casi me hizo dudar. «Hay cosas que necesito decirte, cosas que deberías saber sobre Carlos, sobre nuestra familia». «¿Qué cosas exactamente?», pregunté, más por curiosidad que por interés real. Hubo una pausa, como si estuviera midiendo cuidadosamente sus palabras. «Carlos nunca te contó cómo conoció realmente a tu tío abuelo, ¿verdad?». Esa revelación me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Carlos conocía a mi tío abuelo? ¿Cómo era posible? «Creo que esto es algo que deberíamos hablar en persona», continuó doña Mercedes, aprovechando mi silencio. «Te prometo que lo entenderás todo. Mañana a las 5, en el Ritz». Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con una confusión que rápidamente se transformó en ira. ¿Acaso intentaban insinuar que Carlos me había conocido por mi conexión familiar? ¿Que de alguna manera había sido todo planeado? Llamé a mi madre de inmediato. «Mamá, ¿alguna vez te dijo el tío Joaquín algo sobre Carlos? ¿Se conocían?» «¿Carlos?» «No, nunca lo mencionó», respondió mi madre, claramente sorprendida por la pregunta. «¿Por qué lo preguntas?» «No es nada», la tranquilicé. «Solo estoy atando cabos». Comprendí entonces lo que estaba pasando. Era un último intento desesperado, una manipulación para hacerme dudar, para crear una conexión donde no la había, para atraerme de vuelta a su órbita bajo cualquier pretexto. No acudí a la cita en el Ritz. En lugar de eso, ese día firmé los papeles para crear la Fundación Joaquín Ortega, dedicada a apoyar a jóvenes escritores y artistas de entornos desfavorecidos. Era mi forma de honrar el legado de mi tío abuelo y de cerrar definitivamente este capítulo de mi vida. Con mi recién adquirida fortuna, podría haber hecho cualquier cosa. Comprar un ático en el barrio Salamanca, ironías de la vida, viajar por el mundo sin preocuparme por el dinero, no volver a trabajar nunca más. Pero ninguna de esas opciones reflejaba quién era yo realmente o lo que quería para mi vida. La Fundación Joaquín Ortega se convirtió en mi proyecto principal. Alquilé un espacio luminoso en Lavapiés, mi barrio querido, y contraté a un pequeño equipo de personas apasionadas por la literatura y el arte. Nuestra misión era sencilla pero ambiciosa: identificar talentos en comunidades con pocos recursos y proporcionarles las herramientas, la formación y las oportunidades que necesitaban para desarrollar su potencial. Elena se unió a la fundación como directora de programas. Su experiencia en gestión cultural y su genuino interés por ayudar a otros la convertían en la persona perfecta para el puesto. Juntas diseñamos becas para jóvenes escritores, programas de mentoría, talleres gratuitos en barrios periféricos y un premio literario que rápidamente ganó prestigio en el mundo editorial español. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, me dijo Elena una tarde mientras revisábamos solicitudes para nuestro programa de residencias artísticas. Ahora eres exactamente el tipo de persona que la familia de Carlos buscaría para emparentar. Rica, influyente, con contactos en el mundo cultural. Y sin embargo,
Ellos te perdieron por ser exactamente lo contrario de lo que aparentaban valorar. Tenía razón, y la ironía no se me escapaba. La familia que me había considerado indigna de su apellido, ahora habría dado cualquier cosa por tenerme de vuelta en su órbita. Pero ese barco había zarpado hacía mucho tiempo. Las llamadas de Carlos y su familia finalmente cesaron. Supongo que incluso el orgullo de los Montero y Díaz de Alcántara tenía un límite, y mi constante rechazo eventualmente les hizo entender que no había vuelta atrás. O quizás simplemente encontraron otra candidata más dispuesta a soportar sus condiciones, alguien con el apellido adecuado o los contactos correctos. No les guardaba rencor. Con el tiempo, incluso llegué a sentir una especie de gratitud perversa. Si no me hubieran mostrado su verdadera cara aquel día con el acuerdo prenupcial, quizás habría seguido adelante con la boda. Habría entrado en esa familia tóxica. Habría perdido partes de mí misma intentando encajar. Habría pasado años, quizás toda una vida, sintiéndome menos, insuficiente, juzgada. En cierto modo me habían liberado. Y ahora yo podía usar esa libertad y los recursos inesperados que había recibido para hacer algo significativo, algo que reflejara mis valores y no los suyos. No abandoné mi trabajo en la editorial. Reduje mis horas para poder dedicarme también a la fundación, pero mantuve mi puesto como editora. Amaba descubrir nuevas voces, pulir diamantes en bruto, ayudar a dar forma a historias que merecían ser contadas. El dinero no había cambiado eso, ni quería que lo cambiara. Sí cambié mi pequeño estudio por un apartamento más amplio en el mismo barrio. No era lujoso según los estándares de la familia de Carlos, pero tenía una terraza donde podía cultivar hierbas aromáticas y flores, estanterías para mis libros cada vez más numerosos y espacio para que mis padres se quedaran cuando venían a visitarme desde Vallecas. También compré una pequeña casa en la costa de Asturias, en un pueblo pesquero donde mi abuela y mi tío Joaquín habían pasado sus veranos de infancia. Era una casa sencilla, pero con carácter, con vistas al mar Cantábrico y un pequeño jardín donde los hidrangeas crecían salvajes. Allí encontré una paz que no sabía que necesitaba, una conexión con mis raíces que se había perdido en algún momento del camino. Fue en Asturias donde conocí a Miguel. No fue un encuentro romántico de película, simplemente coincidimos en la única librería del pueblo un día lluvioso de agosto. Él buscaba un libro de fotografía sobre la costa cantábrica. Yo hojeaba novelas policíacas ambientadas en el norte de España. Comentamos nuestras búsquedas, descubrimos que compartíamos el amor por la literatura y los paisajes agrestes, y terminamos tomando café en el único bar abierto durante la tormenta. Miguel era arquitecto, especializado en restauración de edificios históricos. Trabajaba para una pequeña firma en Oviedo y estaba en el pueblo documentando casas tradicionales asturianas para un proyecto de conservación. No tenía el pedigrí de Carlos, ni su elegancia estudiada, pero poseía algo mucho más valioso: autenticidad. Hablaba con pasión de su trabajo, de la importancia de preservar la historia sin convertirla en un museo, de encontrar el equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. Nuestra relación se desarrolló lentamente, sin presiones ni expectativas. Le conté sobre mi historia con Carlos, sobre la herencia inesperada, sobre la fundación. Él escuchó sin juzgar, compartió sus propias experiencias y fracasos, y nunca intentó impresionarme o cambiarme. ¿No te intimida?, le pregunté una noche mientras cenábamos en la terraza de mi casa asturiana, con el sonido del mar como música de fondo. El dinero, quiero decir. Mucha gente se sentiría incómoda. Miguel sonrió, ese gesto sincero que llegaba hasta sus ojos y que había aprendido a valorar. Al principio estaba un poco abrumado, admitió. No por el dinero en sí, sino por lo que representa, las posibilidades, las responsabilidades. Pero luego me di cuenta de que eso es parte de quién eres ahora, como lo es tu trabajo de editora, tu pasión por la literatura, tu forma de reírte cuando algo te hace realmente gracia. Es solo un aspecto más de Lucía, y es a Lucía a quien quiero conocer mejor. No hubo propuestas grandiosas ni anillos de compromiso en nuestro futuro inmediato, solo la promesa tácita de seguir construyendo algo juntos, paso a paso, con honestidad y respeto mutuo. La vida adquirió un ritmo diferente, más auténtico. Dividía mi tiempo entre Madrid y Asturias, entre la editorial y la fundación, entre mi relación con Miguel y mis amistades de siempre. No era perfecta.
A veces la responsabilidad de gestionar tanta riqueza me abrumaba. Otras veces dudaba de mis decisiones o me preguntaba si estaba haciendo suficiente. Pero eran mis imperfecciones, mis dudas, mis decisiones. No estaba viviendo para cumplir expectativas ajenas ni intentando encajar en un molde predeterminado. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, era la verdadera riqueza. Un año después de recibir la herencia, organicé la primera gala de la Fundación Joaquín Ortega. Fue un evento modesto, según los estándares de la alta sociedad madrileña, celebrado en un antiguo palacete reconvertido en centro cultural en el barrio de Malasaña. No hubo ostentación ni extravagancia, solo buena comida, música en vivo de artistas emergentes y la presentación de los primeros beneficiarios de nuestras becas y programas. Entre los invitados estaban mis padres, radiantes de orgullo, Elena y su nueva novia, compañeros de la editorial, y Miguel, quien había viajado especialmente desde Oviedo para la ocasión. También invité a algunos representantes de otras fundaciones culturales y personalidades del mundo editorial y artístico para crear redes y posibles colaboraciones. Para mi sorpresa, entre los asistentes estaba don Jaime, el abogado de la familia de Carlos. Se acercó a mí durante la recepción, con una expresión difícil de leer tras sus gafas de montura dorada. «Señorita Fernández», me saludó con una leve inclinación de cabeza. «Un evento impresionante. Mis felicitaciones». «Gracias, don Jaime», respondí, intrigada por su presencia. «No esperaba verle aquí. Recibí una invitación», explicó, mostrándome la tarjeta que había enviado a varias instituciones culturales, incluyendo, al parecer, el bufete donde él trabajaba. Y debo confesar que sentía curiosidad. No es común ver a alguien usar una fortuna de esta manera, especialmente a alguien tan joven. Había un tono extraño en su voz, algo que no supe identificar exactamente. ¿Admiración? ¿Sorpresa? ¿O quizás una reevaluación de sus propios prejuicios? «¿Cómo está la familia Montero?», pregunté por cortesía, aunque realmente no me importaba la respuesta. Don Jaime esbozó una sonrisa tenue. «Sobreviviendo. Carlos finalmente aceptó el matrimonio arreglado con la hija de los Mendoza. Una alianza conveniente entre familias, como suelen decir. La boda será en otoño». Sentí una breve punzada, no de celos o arrepentimiento, sino de tristeza por Carlos. Seguía atrapado en la vida que otros habían diseñado para él, incapaz de romper el molde y ser fiel a sí mismo. «Espero que encuentre la felicidad», dije sinceramente. «Lo dudo», respondió don Jaime con una franqueza que me sorprendió. «Pero encontrará lo que su familia considera importante: estabilidad, conexiones adecuadas, preservación del patrimonio. No todos tenemos el valor para elegir nuestro propio camino, señorita Fernández. Usted debería sentirse orgullosa de haberlo hecho». Con esas palabras enigmáticas, se despidió y se perdió entre la multitud, dejándome con la sensación de que acababa de recibir un extraño cumplido de la fuente más inesperada. El resto de la velada transcurrió como un sueño. Presenté a los jóvenes talentos que habían recibido nuestras becas: una poeta de un barrio marginal de Barcelona, un novelista gitano de Andalucía, una dramaturga ecuatoriana que había emigrado a España siendo niña. Sus historias, sus voces únicas, sus ojos brillantes de emoción al hablar de sus proyectos, me confirmaron que estaba en el camino correcto. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaban a marcharse, salí a la pequeña terraza del palacete para tomar aire fresco. Madrid se extendía ante mí, con sus luces y su bullicio eterno, la ciudad que había sido escenario de mi mayor dolor y también de mi renacimiento. Miguel me encontró allí, contemplando el paisaje urbano. Sin decir nada, se situó a mi lado y tomó mi mano entre las suyas. «¿En qué piensas?», preguntó después de un momento de silencio compartido. «En los giros que da la vida», respondí. «En cómo a veces lo que parece una tragedia puede ser el principio de algo hermoso. En cómo las personas que intentan rompernos a veces solo consiguen hacernos más fuertes». Miguel asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. «Tu tío estaría orgulloso», dijo simplemente. Y mientras las estrellas brillaban tímidamente sobre el cielo contaminado de Madrid, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían tenido que enfrentarse a personas que intentaron hacerlas sentir pequeñas, indignas, insuficientes. Deseé que todas encontraran la fuerza para marcharse, para decir no, para elegirse a sí mismas.
Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué mecánicamente, esperando algún mensaje de Elena o de algún invitado agradeciendo la velada. Era un número desconocido, pero el contenido me hizo sonreír. He visto la gala en Instagram. Impresionante lo que estás haciendo. Lamento no haber visto antes tu valía. No busco perdón. Solo quería que supieras que alguien que una vez te subestimó, ahora te admira profundamente. Ah, Alejandra. El mensaje era tan inesperado como innecesario. No necesitaba su admiración ni su arrepentimiento tardío. Mi valor no dependía de su reconocimiento ni del de nadie. Guardé el teléfono sin responder y volví mi atención a la noche, a la ciudad, a Miguel, a mi vida presente y futura. Una vida construida sobre mis propios términos, sin compromisos que amenazaran mi esencia, sin concesiones que disminuyeran mi espíritu. El camino no había sido fácil, y sabía que aún habría momentos difíciles por delante. El dinero resuelve muchos problemas, pero crea otros nuevos. La responsabilidad de usar bien esa fortuna, de honrar el legado de mi tío abuelo, a veces pesaba sobre mis hombros. Pero cada vez que veía el impacto de la fundación, cada vez que publicábamos un libro que de otro modo no habría visto la luz, cada vez que un joven talento encontraba su voz gracias a nuestro apoyo, sabía que estaba haciendo lo correcto. No lo perfecto, pero sí lo auténtico, lo coherente con mis valores y mis sueños. ¿Lista para volver dentro?, preguntó Miguel, señalando hacia el salón donde algunos invitados aún conversaban animadamente. «Lista», respondí, y no me refería solo a la gala. Estaba lista para lo que viniera, para vivir plenamente, para seguir construyendo algo significativo con las herramientas que la vida y un tío abuelo casi desconocido me habían proporcionado. Lista para un futuro en mis propios términos, sin miedo a lo que pudiera venir, porque había sobrevivido a lo peor que podían hacerme, intentar convencerme de que no era suficiente. Y ahora sabía, con una certeza inquebrantable, que siempre lo había sido.